Buenos días. Me dicen, por favor, si se ve aquí en la pantalla las notas que escribimos ayer. Sí, sí se ve. Muy bien, gracias. Muy bien, pues buenos días otra vez y pues iniciamos la sesión de hoy. Y pues haciendo un recordatorio, nos habíamos quedado en el procedimiento para el cálculo de la altura de empaque para una torre en la que se está llevando a cabo la absorción de gases, de acuerdo al problema de la página 14 de las notas ahí de absorción. Y pues habíamos visto que para calcular la altura de empaque necesitamos hacer el producto de dos términos, ¿no? El HTG y el NTG. Y estábamos haciendo el cálculo del primer término, ¿no? El cálculo de la altura de una unidad de transferencia de masa para la fase de gas. Y pues ya teníamos planteado cómo hacer el cálculo de la G mayúscula y del coeficiente FG. Entonces íbamos a trabajar en la determinación del área interfacial específica para transferencia de masa. Está su índice M, ¿verdad? Entonces pusimos pues una expresión, ¿verdad?, para hacer el cálculo del área interfacial específica para transferencia de masa, que de acuerdo al planteamiento del texto que estamos siguiendo, y debido a que pues el solvente que corresponde al problema que estamos resolviendo es un solvente orgánico, un aceite pesado, entonces dijimos que teníamos que usar el cálculo del área interfacial específica como un área interfacial específica para un sistema que forma soluciones no acuosas, ¿no? Y por lo tanto el cálculo de ese valor, que lo representamos de acuerdo a la nomenclatura del texto, una A con un subíndice A mayúscula, lo íbamos a calcular por medio de la ecuación 110, ¿no? Entonces vamos a anotar ahí la nomenclatura. Entonces vamos a poner aquí que en la expresión esta 110, esta parámetro sería el área interfacial específica para transferencia de masa en soluciones acuosas, ¿no? Y la phi con su índice LOW sería la retención de operación o retención móvil para soluciones acuosas, ¿no? En este caso, pues las unidades son metro cuadrado en metro cúbico, las unidades de la AW, y en este caso las unidades pues son las unidades de retención que anotamos anteriormente, ¿no? Por ejemplo, metros cúbicos por metro cúbico o adimensional, ¿verdad?, dependiendo de las necesidades. Entonces las ecuaciones para el cálculo del área interfacial específica, que dijimos que iban a ser ecuaciones, o que son, ¿no?, ecuaciones experimentales las que se generaron,
se desarrollaron en base a experimentos realizados pues, con soluciones acuosas, ¿no? Entonces, cuando esas ecuaciones se quiere aplicar a soluciones no acuosas, lo que se hace es corregir las ecuaciones originales de soluciones acuosas, ¿no? Entonces, eso es lo que está planteándose aquí en la ecuación 110, que para calcular el área interfacial específica para soluciones no acuosas, pues lo que se hace es corregir el valor que se tenga del área interfacial específica para soluciones acuosas mediante esta relación de retenciones de operación, ¿no? La retención de operación para la solución utilizada, ¿no? En nuestro problema, que es una solución no acuosa, dividida entre la retención de líquido de operación para el caso de que se utilizaran soluciones acuosas, ¿no? Entonces, es necesario, pues, para poder obtener el valor que queremos, determinar estos términos del lado de la derecha, ¿no? De la ecuación esa 110, ¿verdad? Entonces, pues pasaríamos al primero de los términos, ¿verdad? O sea, tratar de determinar este primer término. Entonces vamos a poner aquí que vamos a plantear el cálculo del área interfacial específica para soluciones acuosas, ¿no? Entonces voy a abrir el archivo este de la nota de absorción, porque pues como mencionamos en alguna de las sesiones anteriores, pues en las tablas podemos encontrar ecuaciones para el cálculo de algunos de estos parámetros, ¿no? Entonces vamos a pasarnos allá a las notas. Entonces aquí tenemos la tabla esta 6.3, ¿verdad? Que era de las propiedades del empaque. Y aquí en la tabla 6.4, en el título dice área interfacial para la absorción y desorción de líquidos acuosos, ¿no? Entonces, pues nuevamente hago el comentario, ¿verdad? Que la calidad aquí del escaneo pues no fue muy buena. Entonces, pues aquí van a aparecer símbolos raros que en el texto ya aparecen de forma pues normal, ¿no? Entonces, aquí tenemos una ecuación en la parte del encabezado, ¿no? Para utilizarse para el cálculo del su índice AW1, es el área interfacial de transferencia de masa para soluciones acuosas, ¿no? Entonces, esta sería la ecuación a utilizar, ¿verdad? Y los parámetros de la ecuación M, N y P, pues los vamos a encontrar acá en la parte de abajo, ¿no? Entonces, pues, no sé si lograron, pues, imprimir el archivo este de las notas, y si lo tienen en papel, pues a lo mejor salió más claro el símbolo de esta ecuación, ¿no? Pero pues de todas maneras lo voy a pues escribir aquí, la ecuación, para pues utilizarla después, ¿no? Entonces, esa era la tabla 6.4, ¿no? 6.4 del texto. Entonces voy a anotar la ecuación que estaba ahí en el encabezado.
entonces era 808, la G mayúscula con apóstrofe, luego la densidad del gas, la rho su índice G elevado a la 1 medio, y todo eso elevado al parámetro n y multiplicado por L con apóstrofe elevado a la P. Entonces, si pudieron imprimir pues las notas, ¿no?, en papel, y no se vio bien pues la ecuación esta, ahí en el encabezado, pues le pueden poner una raya, una flecha, ¿no?, así hacia alguna parte de la hoja donde hay espacio, y ahí pues anotan esta ecuación, ¿no? Entonces, por lo pronto, pues nosotros le vamos a poner un pues número, ¿verdad?, a la ecuación. Entonces, tengo que el último número era 110, pues a este le vamos a poner el siguiente, ¿no? 111. Y bueno, aquí en el... Sí, adelante. La N y la P. No, nomás esos son parámetros, ¿no? No tienen significado físico. O sea, son parámetros de la ecuación nada más. Ah, perdón, la M igual. Parámetros, ¿no? Digamos que esta es una ecuación que ajusta a los resultados experimentales, ¿no? Y entonces los valores de los parámetros que permiten el mejor ajuste a esos datos experimentales, pues son los que se reportan para M, N y P, ¿no? Pero físicamente pues no tienen algún significado, ¿no? La M no es alguna pendiente o algo similar, ¿no? Bueno, aquí el exponente de la densidad en la ecuación ahí que está en el encabezado está elevado a la 0.5, ¿no? Entonces yo preferí ponerle así a la 1 medio, pues para que quedara ahí más claro, ¿no? Y luego el otro comentario sería que pues encerré entre paréntesis esta L mayúscula con apóstrofe, pues para que hacer el énfasis de que es con apóstrofe, ¿no? Porque no está muy claro ahí en el encabezado, y pues puede parecer que fue un error ahí tipográfico. Entonces es L con apóstrofe, ¿no? Entonces ya vimos anteriormente en la G mayúscula con apóstrofe que si tiene el apóstrofe, pues es una densidad de flujo másico, ¿no? A diferencia de que si no tiene el apóstrofe, pues es una densidad de flujo molar, ¿verdad? Entonces, esta G mayúscula con apóstrofe, ya lo habíamos visto antes, ¿no? Aquí podemos poner G mayúscula con apóstrofe y L mayúscula sería densidad de flujo másico total, ¿no? Entonces, pues la G es para la fase gas, la L para la fase líquida, ¿no? Y las unidades pues serían unidades de masa entre metro cuadrado segundo, ¿no? O sea, entre área de torre y tiempo. Y entonces en el desarrollo en el que vamos ahorita, o en la parte del procedimiento en el que vamos ahorita, donde pues ya hicimos el cálculo se supone, ¿no?, que hicimos el cálculo aquí en la ecuación, ¿no?, en la que vamos, que se supone que hicimos el cálculo de la G mayúscula y que hicimos el cálculo de la F su índice G, y pues que ya
de alguna forma se revisó el procedimiento del cálculo de FG y pues si ya tuvieron oportunidad de ver el video, pues pudieron ver del cálculo de FG, pues pudieron ver allí que para hacer la determinación de FG, pues como veíamos acá en la ecuación, ¿verdad? Se necesita pues conocer todo lo que está en el lado derecho aquí de la ecuación 107, ¿verdad? Entonces se necesita haber determinado el valor de G mayúscula con apóstrofe y de la epsilon su índice L0, ¿verdad? Entonces ya se deben de tener los valores en base al video, pues de estos términos, ¿no? De cada uno de estos términos. Entonces, pues obviamente no nos vamos a poner a volver a decir cómo calcular la G mayúscula con apóstrofe, por ejemplo, ¿no? Entonces este es un valor que ahorita en el desarrollo del problema pues ya debe estar disponible, ¿no? También en el cálculo del coeficiente va a ser necesario pues determinar, como decíamos ahorita, los valores de esa epsilon su índice L0, ¿no? Que era de lo que comentábamos ayer, o sea, ahí en el video, pues como parte del cálculo del coeficiente, pues hubo necesidad de hacer el cálculo de esta epsilon, su índice L0. Entonces fue necesario determinar el valor ahí en el video de esta epsilon sin su índice y esta letra phi con su índice LT, que era la retención total. Y para poder calcular esta phi LT, pues fue necesario determinar el valor de la phi LS, la retención estática, y la phi L0, la retención pues móvil, ¿verdad? Y dentro del procedimiento, pues hubo necesidad de aplicar lo que se veía ahí en una de las tablas, ¿no? Para calcular las retenciones. Entonces, esta es la tabla 6.4, pero acá en la tabla 6.5, que era la que mencionamos en la sesión de ayer, ¿verdad? Mencionábamos que aquí están las ecuaciones para el cálculo de las retenciones, ¿no? Entonces, para la retención total aparece la suma de estos dos términos, pero para calcular estos términos se necesita, como mencionamos ahorita, calcular las condiciones para el agua, ¿no? O sea, la retención del... Ahí tenemos en la... en la ecuación que tenemos aquí, ¿no? Y pues es parte también de lo que mencionaba, que no salió muy bueno aquí el escaneo. O sea, aquí está una ecuación que sería phi L su índice T igual a phi L su índice 0 más phi L su índice S. Y esta que está aquí es otra ecuación, ¿no? Esta phi LT con su índice W es igual a phi L0 con su índice W más phi LS con su índice W. Y hasta aquí llega esa ecuación. Nuevamente, si pudieron imprimir, o sea, si tienen en papel, pues esta hoja, ¿verdad? Le pueden poner una coma aquí, ¿verdad? O sea, aquí donde termina la primera ecuación le ponen una coma, ¿no? Y luego donde termina la segunda ecuación, en esta parte le ponen otra coma, indicando pues que esta es una ecuación diferente. Y luego esta es otra ecuación, que sería phi L0 igual a phi L0W multiplicado por H. Entonces son tres ecuaciones aquí. Entonces al querer calcular la phi L0 se aplica esta ecuación. Y al querer calcular la phi LS se tiene que aplicar
pues primero el cálculo de las retenciones en solución acuosa, ¿no? Utilizando la ecuación correspondiente, aquí en la tabla 6.5, ¿no? Que en el caso de nosotros sería la que corresponde aquí a las sillas Bell cerámicas. Y pues luego hacer el cálculo de la phi LS, ¿no? Entonces, una vez que se hace el cálculo de las retenciones utilizando estas ecuaciones, ¿verdad? Entonces ya se puede regresar uno y hacer la determinación, o sea, ya que se conoce el valor de la retención total, como se explica ahí en el video, se puede uno regresar a la ecuación esta 105, ¿no? O sea, una vez que se calculó la retención total, y entonces pues ya nada más restarle ese valor al parámetro este de porosidad, ¿no? De empaque seco, para obtener el valor de la retención, de la porosidad de esta operación. Y conociendo este valor, pues ya puede uno irse a la ecuación del coeficiente, ¿verdad? Y sustituir el valor ese de la porosidad de operación para calcular el coeficiente. Entonces, a la hora de hacer el cálculo del coeficiente, que fue necesario pues hacer los cálculos esos de la tabla 6.5, ¿no? O sea, estos cálculos de la tabla 6.5 para calcular la retención total. Dentro de las ecuaciones, pues hubo necesidad de conocer algunos parámetros, ¿no? Entonces, por ejemplo, para calcular la retención, bueno, en el tipo de empaque que tiene el problema, que son sillas Bell cerámicos, a la hora de que hubo hacer el cálculo, por ejemplo, de la retención total de solución acuosa, fue necesario calcular la L mayúscula con apóstrofe, ¿no? Que aparece aquí en la ecuación. Entonces eso pues lo van a encontrar en el video, pero pues nosotros no nos vamos a poner a repetirlo aquí, ¿verdad? Porque pues ya para eso es el video, para ver el detalle, ¿no? Entonces la L' en el cálculo del coeficiente FG fue necesario determinarla, ¿verdad? Y pues nosotros aquí nada más vamos a, digamos, a mencionar pues la fuente, ¿no? Pero no le vamos a dedicar tiempo a calcularlo de nuevo, ¿no? Entonces, en resumen, esta G mayúscula con apóstrofe, a la hora que queremos calcular esta área, ¿no? Utilizando la ecuación esta de la tabla 6.4, pues ya es conocido. Esta L mayúscula con apóstrofe también es conocida, ¿no? De los cálculos del video. Entonces, pues vamos pues a poner esa nota acá abajo, ¿no? Entonces, de los resultados, ¿no? Del cálculo del coeficiente FG, ¿no? Entonces, ver video, ¿no? Entonces ahí se obtuvo pues un valor de L mayúscula con apóstrofe igual a 2.71 en kilogramo sobre metro cuadrado segundo. Y pues le vamos a poner número también a ese. Vamos a poner el 112.
Entonces ese sería pues este valor, ¿no? La densidad se va a calcular pues como gas ideal, ¿no? Entonces, pues se tienen... Profe, sí, adelante. ¿podría regresarle un momentito a la hoja anterior, por favor? Entonces, Gracias. en el cálculo de la densidad, pues se tienen las condiciones, ¿verdad? Del problema, ¿verdad? O sea, tenemos el esquema aquí, donde se tienen la temperatura de trabajo y la presión de trabajo, entonces se puede calcular la densidad, ¿no? Con presión y temperatura, ¿no? Entonces, pues yo nada más voy a poner el resultado. Ahí ustedes hacen el cálculo correspondiente, ¿no? 0.472 en kilogramos sobre metro cúbico. Pues le voy a poner el siguiente número, sería 113. Entonces, en la ecuación esta para el cálculo del área interfacial específica para soluciones acuosas, pues ya tendríamos además la densidad y pues nos faltarían los parámetros M, N y P, ¿verdad? Pues esos parámetros, como vemos ahorita, pues hay que sacarlos de la tabla, ¿verdad? Entonces, la tabla para el cálculo de área interfacial, ¿verdad? Esta que veíamos ahorita. Sí. La total, sí. Es la densidad del gas, ¿no? Entonces, aquí en la tabla 6.4, ¿verdad? Que es la que trae los parámetros para el cálculo del área interfacial. Aquí en la parte de la derecha están las columnas correspondientes a los parámetros M, N y la P, ¿no? Entonces, dependiendo del tipo de empaque y del tamaño nominal del empaque, así como el rango de valor de la L mayúscula con apóstrofe, entonces sería el valor de esos parámetros, ¿no? Entonces, en el caso de nosotros, pues, el empaque es el que está aquí abajo, que es el de las sillas Verl, y el tamaño nominal es de 38 milímetros, o aquí está el tamaño en milímetros, ¿verdad? Y aquí está el tamaño en pulgadas, ¿no? O 1.5 pulgadas. Entonces, como tenemos anotado ahí en la ecuación 112, ¿verdad? El valor de la L', pues es 2.71, ¿no? En kilogramos sobre metro segundo. Entonces, aquí en la tabla, ¿verdad? Tenemos en esta columna el rango de la L mayúscula con apóstrofe. Entonces, en el caso de nosotros, tiene un valor de 2.71, ¿no? En kilogramo metro cuadrado segundo. Entonces, nos vamos a la sección esta de sillas Verl. Y para el tamaño de empaque de 38 milímetros, vemos que tenemos pues dos rangos de L mayúscula con apóstrofe, ¿verdad? Un rango va de 0.68 a 2.0 y el otro rango va de 2.0 a 6.1, ¿verdad? Entonces, en el caso de nosotros, el L' vale 2.71, ¿no? En kilogramos metro cuadrado segundo, entonces
caería en este último renglón, ¿verdad? Cae en el rango de 2.0 a 6.1. Entonces, el valor de la M sería 62.4, ¿verdad? El valor de la P sería menos 0.175 y el valor de la N habría que calcularlo sustituyendo aquí el valor de L mayúscula con apóstrofe de 2.71. Entonces, pues vamos a agregar eso, ¿no? Allá las notas. Entonces, ya pusimos la densidad. Luego ponemos, pues, aquí que sigue el cálculo de los parámetros estos de la ecuación. Entonces, utilizaríamos la tabla esta que acabamos de ver, que es la 6.4, ¿no? Del texto. Entonces, la M nos quedó 62.4. La P dijimos que era menos 0.1355, ¿no? Y la N sería 0.0240 por la L prima, ¿verdad? L con apóstrofe, menos 0.0996, ¿no? Y pues aquí ustedes hacen el cálculo de la N, porque no lo traigo yo de manera individual, sino que pues traigo ya el valor del área interfacial específica, ¿no? O sea, como teníamos aquí, este sería el valor de M, el que tenemos anotado ahí sería el valor de la P, y pues no traigo el valor numérico de la N, pero nos daría este valor, que era el único que nos faltaría en la 111, y entonces haciendo la sustitución, el valor que traigo es del área interfacial específica para soluciones acuosas, ¿no? Entonces, pues le vamos a poner 114 a esta, 115. El valor que le dé ahí sería el 116. Entonces vamos a hacer la sustitución, ¿no? De la M, que es la 114. La G mayúscula con apóstrofe. Déjenme ver qué ecuación es. La 101, ¿verdad? Luego la densidad, que es la 113. Y la L mayúscula con apóstrofe sería la 112, ¿no? Y la 112, pues ahí en la 111, ¿verdad? En 111. Y pues el resultado que se obtiene de área interfacial específica para soluciones acuosas. Sería de 43.8 en metros cuadrados por metro cúbico, ¿no? Y pues le vamos a poner el siguiente número por si la vamos. Y entonces en la determinación del área interfacial específica para soluciones no acuosas, ¿verdad? Que es la ecuación 110, pues ya tendríamos este valor, ¿verdad? Ahora, en el cálculo del coeficiente, ¿verdad?
como hemos estado mencionando ahorita, o sea, cuando se realizó el cálculo del coeficiente, que en el video lo van a encontrar pues de manera ya desarrollada, ¿no? Ese cálculo, fue necesario, como decíamos ahorita, obtener el valor de la porosidad de esta operación. Y como vimos antes, para obtener la porosidad de esta operación, fue necesario conocer el valor de la porosidad de empaque seco y el de la retención total. Y para obtener el de la retención total, obtener el de la retención estática y la retención de operación, ¿no? De soluciones de cosas. Y cuando vimos ahorita la tabla 6.5, pues vimos que para calcular estos se necesitaban las retenciones de soluciones acuosas, ¿no? Entonces, en resumen, a la hora de hacer el cálculo del coeficiente FG, pues fue necesario obtener este valor, el de la retención de operación de soluciones no acuosas y el de la retención de operación de soluciones acuosas. O sea, estos dos se obtuvieron durante el cálculo del coeficiente, como se puede ver ahí en el video, ¿verdad? Entonces, una vez que hicimos el cálculo del área para soluciones acuosas, este lo tomamos del resultado del cálculo del coeficiente y este también. Entonces ya tendríamos los tres valores necesarios para calcular el área interfacial específica para soluciones no acuosas, ¿no? Entonces vamos a pues agregar eso a las notas ahí. Entonces vamos a poner aquí que del cálculo del coeficiente FG y nuevamente pues ver video, ¿no? Correspondiente. Se obtuvo pues el valor de la retención esta de operación para soluciones no acuosas, que dio un valor de 0.0286 en las unidades esas que decíamos de metro cúbico sobre metro cúbico, y pues le vamos a poner aquí el número actualizado. Y se obtuvo también la retención de operación para soluciones acuosas, ¿no? El valor sería 0.0335 en metro cúbico sobre metro cúbico. Y pues también le vamos a actualizar el número. Y entonces pues haríamos la sustitución de esos tres resultados, ¿no? Serían 117, 118 y la 119 en la expresión esta para calcular el área para soluciones no acuosas, ¿no? Que sería la 110, ¿verdad? Y entonces ahí pues reportaríamos el resultado del área interfacial específica para soluciones no acuosas, ¿no? Que sería un valor de 37.4 en unidades de metro cuadrado por metro cúbico, ¿no? Y pues ese sería el siguiente número, que le vamos a poner 120. Y pues como habíamos dicho antes, esa área con esa A con el subíndice A mayúscula era la notación que usaba el texto pues para el caso de sistemas no acuosos, ¿no? Que es el caso de nosotros, por lo tanto no, por eso el área interfaz específica de nuestro problema pues la igualamos con eso, ¿no? Entonces en base a la ecuación de esa 109, entonces tomaríamos el valor S para el área interfacial específica de nuestro problema, ¿no?
A su índice M es igual a su índice A, que sería el 37.4 en metros cuadrados por metro cúbico. Y con eso pues ya habríamos determinado el valor de área interfacial específica que nos faltaba para pues poder sustituir ahí en la expresión del HTG, ¿verdad? Ese era el valor que nos faltaba aquí, ¿verdad? Entonces ya podemos encerrar aquí este término como que ya lo conocemos, entonces ya tenemos conocidos los tres términos aquí de la ecuación 94 y pues podemos realizar el cálculo, ¿no? Entonces vamos a hacer la sustitución de esos términos, ¿no? Entonces aquí tendríamos que hacer la sustitución. Entonces sustituyendo la G mayúscula, esta que está aquí, fue la expresión 101, luego la del coeficiente, el valor del coeficiente, esa fue la ecuación esta 108, ¿no? 108, y la que acabamos de obtener, que es el área interfacial esa específica para transferencia de masa, sería la 121, y la 121, y se quiere sustituir pues, en la ecuación del cálculo de la HTG, que sería la 94. Entonces, el resultado de HTG, o sea, la altura de una unidad de transferencia de masa para la fase gas sería 0.847 en unidades de longitud, ¿no? En metros. Y pues también le vamos a poner ahí un número, porque le vamos a sustituir más adelante para el cálculo de la Z. Entonces le vamos a poner el 122. Y de esa manera, pues en la expresión para la altura de empaque, ¿verdad? Pues ya tendríamos conocido la HTG. Y entonces, pues ahora nos falta determinar el número de unidades de transferencia de masa, ¿no? Entonces, este término, pues es esto que tenemos acá, ¿no? Entonces, vamos a continuar con eso. Entonces, seguiría pues el cálculo del MTG, ¿verdad? Y pues nos traeríamos la ecuación esa 95, ¿no? Entonces, de la ecuación 95, ¿verdad? Pues escribimos toda la ecuación otra vez, que sería 2.3 por la integral desde el límite inferior, que sería el logaritmo base 10 de y2 hasta el logaritmo base 10 de y1, y entre y menos y, derivada del logaritmo base 10 de y, más 1.152 logaritmo base 10 de 1 menos y2 en 1 menos y1. Y pues le voy a poner el número actualizado, 123, ¿verdad? Entonces en esa ecuación pues hay términos que se pueden calcular de forma directa, ¿verdad? Déjame ver si traigo bueno, para que no traigo el valor del término ese adicional
que no es la integral, ¿no? Entonces, en esta expresión, a los datos, ¿verdad?, del problema, donde se conoce la Y1 minúscula, que es 0.02, y se conoce la Y2 minúscula, que es 0.00102. Entonces, pues se tendría este valor y se tendría este valor, ¿verdad? Entonces, se puede directamente hacer el cálculo de este término, ¿no? Y aquí en la integral, pues se conocerían los límites, ¿verdad? Porque se conoce la Y1 y se conoce la Y2, ¿no? Entonces, aquí en la integral, pues lo que faltaría sería hacer la evaluación, pues utilizando la metodología que describimos anteriormente, ¿no? Entonces, vamos a plantearla brevemente. Entonces, vamos a poner aquí que en la ecuación esta 123, pues, ¿cuál será el término, pues, que nos faltaría por determinar? Sería, pues, la integral, ¿no? Logaritmo base 10 de Y2, logaritmo base 10 de Y1. Esto sería Y entre Y menos Y, derivada del logaritmo base 10 de Y, ¿no? Eso sería lo que pues plantearíamos a continuación. Entonces, pues ya anteriormente, pues ya describimos que para hacer esta integral se podía aplicar pues un método gráfico o un método numérico, ¿no? Pero en cualquiera de los dos casos, lo primero que había que hacer pues era construir la tabla correspondiente, ¿no? Entonces, se necesita primero, pues la variable contra la que se está integrando, que sería, en este caso, el logaritmo de Y. Entonces, desde el límite inferior, que sería el logaritmo base 10 de Y2, ¿no?, hasta pues el límite superior, que sería el logaritmo base 10 de Y1, ¿no? Entonces, entre esos dos valores, pues que son los extremos, ¿verdad?, habría que definir pues una serie de valores intermedios, como dijimos anteriormente, los que le llamamos nodos, ¿verdad? Entonces, aquí habría que definir, decíamos antes que entre 5 y 10 nodos sería, pues, aunque ese valor está orientado al cálculo gráfico, ¿no? En el cálculo numérico, pues como es en computadora, pues ahí se le pueden meter más nodos y no es significativamente más laborioso, pues, que ponerle pocos nodos. Pero pues en el caso de la determinación gráfica, que ahí lo tiene que ir haciendo uno, sobre todo si lo hace a mano, pues entre 5 y 10 nodos ya tiene una resolución, pues para este tipo de problemas, pues que es pues, razonable, ¿verdad? Entonces, al hacer eso, pues habría que, una vez que los definimos, que ya comentamos antes que podrían estar igualmente distribuidos o que no estuvieran igualmente distribuidos, ¿no?, los nodos, ¿no?, que el espaciamiento no era obligatorio que fuera constante, pues definiríamos valores intermedios, ¿no? Por ejemplo, logaritmo base 10 de Y3, logaritmo base 10 de Y4, y así sucesivamente hasta que lleguemos al otro extremo, que sería el logaritmo base 10 de Y1, ¿no? Entonces eso sería respecto a la variable contra la que se está integrando. Y ahora la función, pues sería
y sobre y menos y, ¿no? Entonces, para esta función, pues tenemos que calcular cada una de estas casillas, ¿verdad? Y pues vamos a quedarnos hasta aquí por el día de hoy. Para en la siguiente sesión, pues explicar cómo ir llenando cada una de estas casillas, que básicamente pues ya lo hicimos, nada más sería, digamos, orientado ahora al problema, ¿no? Pues el ejercicio, digamos, que quedaría para practicar, pues sería, pues por un lado, pues revisar el video ese del coeficiente, si es que no lo han revisado, y pues como les dije en la sesión de ayer, pues serviría pues pasarlo, esos cálculos que se ven en el video, pues pasarlo a la nota, ¿no? Ajustando la numeración ahí de las ecuaciones. Y lo otro pues sería pues volver a echarle un ojo a los métodos de integración gráfica, ¿no? Esos que estaban en el portal. De hecho voy a copiarlo, la liga esa creo que era la semana pasada, ¿no? Cuando lo pusimos, o la antepasada, y la voy a poner también aquí en esta semana, pues para que esté más a la mano, ¿no? Ahí en el portal, y puedan pues repasar el método ese gráfico y el método numérico, porque pues son los que se van a aplicar para resolver este problema, ¿no? Entonces, pues como decía, pues el día de hoy sería todo. Pues que tengan un fin de semana bueno y nos vemos el lunes, ¿no? Gracias, hasta el lunes. Gracias, profe, hasta el lunes.